Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. En estas pláticas cuaresmales les he estado hablando sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión. Ya pues hice una reflexión, una meditación a nivel general del sacramento de la penitencia, de la confesión. Mirábamos lo importante que es este sacramento. Les hablé sobre el examen de conciencia y los requisitos o los medios para hacer un buen examen de conciencia. Ya quedamos entonces sobre otro aspecto muy importante de la confesión o del sacramento de la penitencia, como es el dolor de nuestros pecados. Vuelvo y le recuerdo los cinco pasos para hacer una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Ya les dije cómo se hace un examen de conciencia. No se hace de cualquier manera. Hay unos pasos a seguir. Después viene el dolor de mis pecados. De eso es lo que voy a hablar en este día. Tercero, el propósito de enmienda. O sea, un propósito firme de no volver a pecar. Cuarto, la confesión. Buscar un sacerdote para confesarme. Y quinto, cumplir la penitencia o lo que llamamos nosotros satisfacción de obra. Ya el dolor. Esta reflexión para el día de hoy, amados hermanos y hermanas, la he tomado de uno de los grandes santos de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Dice este gran santo que tan necesario es el dolor para el perdón de los pecados, que sin él ni el mismo Dios, por lo menos según su providencia ordinaria, puede perdonarnos. Si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. San Lucas 13:3. Puede ocurrir que un pecador se salve, aún muriendo sin examen y sin confesión de sus pecados. Es el caso del que, no teniendo a mano un sacerdote o faltándole tiempo para confesarse, hace un acto de verdadera ¿qué? Contrición. Eso llamamos nosotros contrición perfecta. Mas salvarse sin dolor es totalmente imposible. Yo, ¿cómo me voy a confesar si no siento dolor de mis pecados? Como para que me vean, como para cumplir, ¿sí? A veces tranquilizamos con esto nuestra conciencia. No, hay que sentir, cuando tú vas a confesarte, tienes que sentir ese dolor de tus pecados. He ofendido a Dios, siento ese dolor por haber ofendido a Dios. A Dios entonces debemos pedir insistentemente este dolor. Y antes de acercarnos al confesionario, bueno será, oiga lo que sugiere este santo, rezar un Ave María a la Virgen de los Dolores, pidiéndole nos alcance verdadero dolor de nuestras culpas, de nuestros pecados. Hay que prepararnos. Usted, amado hermano y hermana, se prepara para ir a confesarse. Uno solo, no todos a la vez. El dolor, para que tenga la eficacia de borrar nuestros pecados, tiene que tener 5 condiciones. Óigase bien, 5 condiciones para que sea ¿qué? Eficaz. A saber, que ese dolor sea verdadero, sobrenatural, sumo, universal y confiado.
¿Ustedes sí sabían todo esto sobre la confesión? ¿Sobre el dolor? Bueno, muy bien, así hay que ser sinceros. Muy pocos sabemos esto. ¿Por qué sabemos tan poco? Porque no estudiamos el catecismo. Y porque ahora son pocos los sacerdotes que nos hablan de este tema. Son pocos, sí hay sacerdotes que hablan de este tema. Los tradicionalistas, por ejemplo, pero son muy pocos. Y nosotros, pues, aún teniendo el catecismo en nuestra casa, no lo estudiamos. Hay que tener un buen catecismo en nuestra casa, estudiarlo, para también enseñarle a nuestros hijos, a los de nuestra casa. ¿Cómo vamos a enseñarles a ellos si nosotros no sabemos? Primero, debe ser ¿qué? Verdadero, es decir, de corazón y no solamente de palabra. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso lo mismo lo dijo ¿quién? Jesús. No es solamente de palabra, porque también hay una parte en las Sagradas Escrituras que dice: este pueblo me honra con sus labios, ¿sí? Pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Sí, escuchamos que oran, que rezan, sí, palabras vienen, palabras van, pero su corazón está lejos del Señor. Así entonces define el dolor el Sagrado Concilio de Trento. Dice lo siguiente: un pesar del alma y un aborrecimiento de los pecados cometidos con propósito de no cometerlos más. ¿Con qué? Propósito de no volverlos a cometer. Es preciso pues que el alma, a la vista de sus culpas, tenga verdadera compunción y pesar y amargura, y las deteste y abomine, como hacía el penitente rey Ezequías. Y decía lo siguiente: repasaré delante de ti con amargura de mi alma todos los años de mi vida. ¿Eso lo decía quién? ¿El rey quién? Ezequías. Segundo, debe ser ¿qué? Sobrenatural. El dolor debe ser sobrenatural. Esto es animado por un motivo sobrenatural y no por sentimientos puramente naturales, como sería arrepentirse del pecado por los daños que trajo a la salud, por ejemplo, del cuerpo, o a los bienes de fortuna, o a la buena reputación. ¿Qué dirán de mí? Estos motivos son naturales y nada aprovechan al dolor de los pecados. Debe ser pues sobrenatural el motivo de nuestro dolor, arrepintiéndonos del pecado y por su fealdad y por la injuria que supone a la bondad infinita de Dios, o por haber merecido con él el infierno, o haber perdido los derechos al cielo. Según estos motivos, muy atentos, amados hermanos y hermanas, el dolor será o de perfecta contrición o dolor imperfecto, o atrición, llamado también de atrición, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces, según sean estos motivos, el dolor será perfecto, que es lo que nosotros conocemos como contrición, o será imperfecto, conocido también como atrición. Tercero, debe ser sumo, lo cual no quiere decir que haya de ir acompañado de lágrimas o de aflicción sensible. Basta que la voluntad sea apreciativamente sumo, es decir, que estimemos la ofensa hecha a Dios como el mayor mal que podía sucedernos. Adviertan esto a aquellos espíritus, entonces, dice San Alfonso María de Ligorio, aquellos espíritus pusilánimes que se apenan porque no sienten de una manera sensible el dolor de sus culpas. Basta que se arrepientan con la voluntad, es decir, que quieran arrepentirse, que prefieran haberlo perdido todo antes de haber ofendido a Dios. Santa Teresa daba esa regla excelente para conocer si un pecador tenía verdadero dolor de sus pecados.
Decía Santa Teresa, si tiene buenos propósitos y está dispuesto a perderlo todo antes que la gracia de Dios, tranquilícese, que su dolor es verdadero. ¿Eso nos pasa a nosotros? Hay que dar el interrogante, hay que dar la pregunta. ¿De verdad nos pasa eso? ¿Que preferimos perder lo que sea antes que perder la gracia? No. Ahora, preferimos perder la gracia, perder la gracia de Dios, perder la vida eterna que perder los bienes terrenales o las cosas de la tierra. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo hacemos acá, no perdamos nada acá, pasémosla bien acá y ya después miraremos qué pasa allá al otro lado, como dicen muchos, ¿no? Esa es la vida de muchos. Ojalá que ahí en ese camino no estemos nosotros. Perder cualquier cosa en la tierra antes que la gracia de Dios. Cuarto, el dolor debe ser ¿qué? Universal. Vamos a ver de qué se trata ese dolor universal. Incluyendo todas las ofensas graves hechas a Dios, de suerte que no haya en el alma ni un solo pecado mortal que ella no deteste sobre todo otro mal. O sea, siempre hay que detestar ¿qué? Todo pecado mortal. No, uno lo detesto y me quedo con el otro. Confieso este pecado y me quedo con el otro. Considero esto es pecado, pero esto no lo considero. No es que no soy yo quien considera si esto es pecado o esto no es pecado. Eso ya estaba definido por la Santa Madre Iglesia, ¿cierto? Lo que Jesús enseñó a sus apóstoles a sus sucesores, hasta que Cristo venga nuevamente. No podemos cambiar ni una tilde, ni una palabrita, ni una letra de lo que el Señor ha enseñado. Pecado es pecado, y el Señor nos dijo que Él nos enseñó qué es lo que ofende a Dios y qué es pecado. Yo no puedo decir si esto es pecado o no es pecado. Yo tengo que mirar qué es lo que me enseña la Santa Madre Iglesia. Pecado mortal, he dicho, pues tratándose de veniales, no es preciso arrepentirse de todos, ya que pueden perdonarse unos sin que se perdonen los demás, con tal que haya de aquellos verdadero arrepentimiento, hablando de los veniales. Pero tiene que existir esta condición, verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Yo sé que tengo unos pecados veniales, yo me arrepiento, me duelo de ellos, si me perdonan. Pero si no hay dolor de esos pecados, pues no me quedan perdonados. Tengan esto presente los que solo llevan a la confesión faltas veniales, que si no tienen dolor, sus confesiones son nulas, y que si quieren recibir la gracia de la absolución, deben tener dolor, por lo menos de alguno de los pecados que confiesan, u ofrecer materia cierta, declarando alguna culpa de la vida pasada y de la cual tengan verdadero dolor. O sea, siempre que voy al confesionario, buscando al sacerdote para confesarme, tengo que ir con ese ¿qué? Dolor de mis pecados. De pronto se me olvidó alguno, pero estoy hablando de los veniales. Pero si usted dice, Señor, yo me duelo de todos los pecados que he cometido, Señor amado, dame tu gracia para sentir ese dolor de mis pecados. Si no lo confesaste allí, ¿te quedan qué? Porque el sacerdote te dice, de los pecados te absuelvo, de los pecados que has confesado y de los que se te han olvidado. Pero hablo de los pecados que veniales. Por eso el examen de conciencia es muy importante, porque yo tengo que llevar presente, en primer lugar, mis pecados, y todos los otros, sí, hasta donde sea posible, hay que recordarlos y confesarlos con ese sentido de dolor. Pero ¿qué me gano si los confieso? Y le digo al sacerdote todo, detalladamente, todos mis pecados, sin olvidárseme uno, pero no siento dolor. Dice San Alfonso María de Ligorio,
que entonces esa confesión es ¿qué? Nula. Esto entonces en cuanto a pecados veniales se refiere. Pues en cuanto a los mortales, es necesario, amados hermanos y hermanas, que el dolor se extienda a todos. Eso es lo que conocemos nosotros como universal. Se extienda a todos. De lo contrario, ninguno quedaría perdonado. La razón es que ningún pecado mortal se perdona sin la infusión de la gracia divina en el alma. Pero esta gracia es incompatible con el pecado mortal. De ahí que no pueda perdonarse uno si no se perdonan todos. Quedó un pecado mortal allí, no se han perdonado. ¿Por qué? Porque la gracia es que incompatible con el pecado mortal. Tienes que confesar todos tus pecados mortales. Con uno que dejes, no hizo nada. Cuéntase de San Sebastián Mártir. Nos trae esta historia San Alfonso María de Ligorio, que como tuviese la virtud de curar las enfermedades, San Sebastián Mártir, con la sola señal de la cruz, fue cierto día a buscarlo el prefecto de la ciudad, Cromacio, para que lo curase de su enfermedad. El santo le prometió la salud, pero a condición de que antes quemase los ídolos que en su casa tenía. Quemólos el enfermo, quedándose con uno solo, guardó uno, a que tenía particular estima. Como la enfermedad no desaparecía, quejóse de ello a San Sebastián, el cual le dijo que pues se había reservado un idolillo, de nada le valía haber tirado al fuego todos los demás. Lo mismo pasa con el pecador. Nada importa que se arrepienta de algunos pecados mortales si no se arrepiente de todos. Debe ser entonces el dolor que universal. Pero no es necesario que el pecador que tiene muchos pecados graves vaya detestándolos uno por uno. Basta que extienda a todos ellos un dolor general, en cuanto que son ofensas graves contra Dios. Y así, aunque algún pecado quedase olvidado, se le perdonaría también. Pero sentir un verdadero dolor por todos los pecados mortales. Por eso es tan importante, amados hermanos, cuando uno dice, voy a las misas que llamamos de sanación, buscando pues, el alivio a nuestros dolores o la sanación de nuestras enfermedades o la liberación. Lo primero que hay que hacer es buscar el sacramento de la confesión. Hay que sanar el alma, porque muchos no se sanan de forma inmediata. ¿Y por qué seguimos con las enfermedades? ¿Y por qué no sigue ahí la enfermedad? Y nada que sea, hay que confesarse. Si no buscas de Dios, entonces ¿qué quieres? ¿Obligamos a Dios? No, es que Él me lo debe. No, Señor. ¿Quieres bendición del Altísimo? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pues busca esos bienes. Es fácil. Pídele perdón a Dios. Si estoy lleno de pecados, voy y le pido perdón al Señor, me confieso, y yo le garantizo que las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Cambian porque cambian. Y ya cuando vengas y diga, Monseñor, necesito que ore por mí, que me imponga las manos, y todo eso, pues vas a obtener esa bendición. Pero cuando a muchos se les exige eso, dicen, pero Monseñor, ¿cómo así? Es que tengo que hacer eso. Oiga la expresión, tengo que hacer eso. Desde ahí ya vemos que la cosa está marchando mal. No camina, muy bien, no camina. Entonces, toda sanación y todo lo que tú le vienes a pedir al Señor parte de eso, de que estés en gracia de Dios. Tus obras buenas, por muy buenas que sean, realizadas en pecado mortal, de nada te sirven. De eso hablé en estos días.
Pero tus obras, por mínimas, por pequeñas que sean, en gracia de Dios son grandes. Son grandes. En gracia de Dios son grandes. Por último, el quinto dolor debe ser ¿qué? Confiado. Es decir, acompañado por la esperanza del perdón. Tú te vas a confesar y sabes que Dios, al darte el sacerdote la absolución, Dios ha perdonado tus pecados. No puedes desconfiar de ese perdón. No puedes desconfiar. De lo contrario, sería como el dolor de los condenados, quienes también detestan sus culpas, no por ofensas a Dios, sino por ser causa de sus tormentos, pero sin esperanza ninguna de perdón. El diablo, eso le pasa al diablo, por eso el demonio quiere dañar y destruir y llevarse muchas almas para el infierno, porque él no tiene el perdón que tenemos nosotros. Él ya fue precipitado y condenado por toda la eternidad. Él no va a decir, me voy a confesar, porque él no lo va a hacer. Ya está lleno de odio contra Dios. Y ese odio no lo deja. Y él sabe, el demonio, que cuando te acercas a la confesión, es un alma que se está perdiendo para el infierno y un alma que se gana para Dios. Amén. Amén. Entonces él va a impedir y te va a molestar. Eso lo dicen los santos. O para que no te confieses, o después de que te confieses van a venir molestias. Pero ahí es donde uno tiene que estar firme. ¿Y firme con qué? Con la oración, pidiéndole, suplicándole al Señor su gracia, su ayuda, su amor, su misericordia, pidiendo que la Santísima Virgen nos ayude en este caminar, en este peregrinar, como siempre lo digo yo. Que los santos de nuestra oración nos ayuden también en este combate y en esta lucha. Que nuestros ángeles están ahí ayudándonos, pidamos su ayuda también, para que sea más fácil para nosotros. Porque Pablo en una de sus cartas nos decía que nuestra lucha no es contra nada carnal, ¿no?, sino contra fuerzas espirituales malignas, diabólicas, perversas. Y si es esa lucha así, entonces tenemos que estar armados con armas espirituales contra esta lucha. También Judas, dice San Alfonso María de Ligorio, se arrepintió de su traición, porque entregando la sangre del justo, eso está en Mateo 27:4, mas como no confió en el perdón, murió desesperado colgándose de un árbol. Él sí se arrepintió, porque después fue allá y les tiró las monedas a estos hombres, a estos sacerdotes en el templo. Pero no confió, se desesperó, se llenó no confió en el perdón divino. Y por eso esa desesperación los llevó a quitarse la vida. Ahorcándose. Claro, ahorcándose. Caín reconoció igualmente su delito de haber matado a su hermano Abel, pero desesperó del perdón diciendo, mi maldad es tan grande que no puede haber para mí perdón. Génesis 4:13. Y así murió condenado. Dice San Francisco de Sales que el dolor de los verdaderos penitentes está lleno de paz y de consuelo, porque cuanto más les pesa haber ofendido a Dios, tanto más confían en su perdón y tanto más crece el consuelo. Por eso decía San Bernardo, Señor, si tan dulce es llorar por ti, ¿qué será gozar de ti? Estas son, pues, amados hermanos y hermanas, las condiciones que ha de tener el dolor, para que por él pueda alcanzar el alma la confesión, el perdón de Dios. Ayer les dije que hoy les iba a hablar sobre la condición perfecta y condición imperfecta, pero pues no nos alcanza el tiempo.
hay que aprender esto de la confesión, del dolor perfecto o imperfecto, para que entendamos qué es esto de la contrición y de la atrición. Que esta enseñanza, amados hermanos y hermanas, nos ayude más a amar el sacramento de la confesión y de la penitencia, y que ustedes, amados hermanos que están conmigo acá, y los que me escuchan por este medio de comunicación del Facebook y del YouTube, pues allá ustedes, amados hermanos, se apresuren pronto a hacer su examen de conciencia, recordar sus pecados y pronto ir a buscar al sacerdote para confesarse. Estos son tiempos de gracia y de bendición que hay que aprovechar al máximo. No desperdiciemos algo tan valioso como es el tiempo que Dios nos está dando. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayuda en este caminar y en este peregrinar y amar profundamente el sacramento de la confesión. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.